Hola nuevamente amigos, estamos otra vez respondiendo preguntas de las que vosotros hacéis en el foro de Piramicasa. Os recuerdo, tenemos un foro muy bonito, piramicasa@gmail.com, enviáis el mensaje, suscribir a foro y directamente os suscribo a los que estáis interesados en este tema de las pirámides, tan apasionante como que llevo toda la vida en ello y cada vez me apasiona más. Bueno, voy a ir respondiendo las preguntas, estas son de las más habituales. Me preguntan muchas veces si estas camas piramidales son cómodas. Sí que son cómodas, muy cómodas, tremendamente confortables. De hecho, lo que me suelen decir personas enfermas o sanas que las usan es que no tienen ganas de levantarse luego, o sea, se está tan a gusto como en no se puede estar en otra cama. Es lógico, los efectos de la pirámide son revitalizadores, entre otras cosas. Me preguntan si pueden producir claustrofobia. No, la pirámide no produce claustrofobia, tampoco la produce un ascensor. El problema es que una persona que tiene claustrofobia, es un problema psicológico, puede llegar a sentirse muy mal dentro de un ascensor, pero esto no es cerrado, esto no tiene cristal, esto tiene las caras abiertas, tiene el ancho de alas de los ángulos suficientes para producir el efecto con el espesor adecuado y con el ancho adecuado, pero no tienen caras cerradas, es decir, la persona aquí no se siente encerrada. No obstante, está dentro de un campo magnético diferenciado del de cualquier otro cuerpo en el espacio y con unas características que lógicamente el cuerpo siente las ventajas, el cuerpo, el instinto animal, por así decir, que tenemos, percibe que se está muy a gusto. Es decir, cuando sabemos que debemos hidratarnos, bueno, pues tenemos sed, sabemos cuando tenemos que comer, porque el estómago nos chilla por ahí, pues bueno, tenemos una sensación que le llamamos hambre. Bien, pues cuando el cuerpo está relajado, cómodo y rejuveneciéndose y revitalizándose, pues como ocurre aquí dentro de la pirámide, estamos simplemente muy a gusto y con muy poca ganas de irnos. Esto es lo contrario de donde estamos a veces durmiendo o lo que sea, que nos da ganas de levantar, que no queremos estar ahí y a veces no le hacemos caso a esa intuición y podemos estar encima de una geopatía. Claro que son cómodas las piramicamas. A veces me dicen que uno se puede dar la cabeza con las aristas. Bueno, pues sí, alguna vez me ha pasado, inclusive a mí. No pasa nada, no te vas a lastimar porque esto está redondeado, no es una cosa cortante. Esto tiene 3 milímetros de espesor y tiene los bordes redondeados. Alguno por ahí exagerando un poco la ha vestido, le ha puesto cosas, también se puede hacer, no pasa nada. Ven que podemos utilizar un mosquitero, no hay ningún inconveniente, o sea, no afecta al efecto piramidal siempre y cuando que la cubierta que pongamos sea de un elemento paramagnético, sea plástico, sea tela, hilo de coco, en fin, de lo que cualquier material que viene en los mosquiteros. No le vamos a poner un mosquitero metálico, por supuesto. Entonces, bueno, pues la comodidad aquí es extrema por muchas razones. Dentro de lo estrictamente físico que hace a la forma, también a algunas personas les parece que puede llegar a ser algo incómodo porque no están acostumbrados. Pero no pasa nada, se está muy cómodo. Al contrario, muchas personas que tienen algún problemilla de movilidad, que les cuesta levantarse, bueno, se cogen de la arista para levantarse. Luego se nos torna un hábito, cogernos de la arista para enderezarnos. Es muy cómodo. De hecho, le sobra espacio y... me preguntan también si se pueden hacer de una sola plaza. Pues no hay piramicamas de una sola plaza porque necesariamente tienen que ser de base cuadrada, no las podemos hacer rectangulares, de modo que tienen el mismo largo que ancho. Son siempre para dos personas. De todos modos, una persona que duerme sola duerme mucho mejor desde ya en una cama de estas que en cualquier cama normal. De hecho, como pueden ver en comentarios de usuarios o en el foro, pues realmente el que duerme en una cama de estas después todas las otras camas la ve como una obsoleta. Es decir, el que anda en un coche, pues andar en una carreta luego le parece y es que está andando en algo obsoleto. Pues con esto pasa lo mismo. La cama normal, la cama tradicional, la cama que ha usado la humanidad durante milenios, es cosa del pasado. Esto es el presente y sobre todo el futuro. Hay unas 3.000 personas que están durmiendo aquí en España, que duermen en estas camas. Bueno, serán millones, en muy poco más. Ahora, volviendo a las preguntas, si pueden tener algún efecto negativo aunque sea excepcional. No,
no es posible que haya un efecto negativo, ni siquiera en forma excepcional, porque la piramicama trabaja, como cualquier pirámide funcional, trabaja con el campo magnético de la Tierra, produce una interacción con el campo magnético de la Tierra, medio Gauss en el aire, un Gauss completo en el suelo, pero la pirámide trabaja con el medio Gauss que tenemos en la atmósfera, es decir, en este campo electromagnético donde nos encontramos. Genera en realidad un equilibrio del par biomagnético hasta en la última célula. Eso no le puede hacer absolutamente daño a nadie, ni a un animal, ni a una planta. No es una invasión química. Por lo tanto, esto no se puede recetar. Digamos que no es una cosa que pueda ser invasiva. Por lo tanto, porque el efecto es puramente magnético y de reestructuración. No hay manera de que esto le haga daño a nadie. Por eso es que podemos dar la garantía que pueden ver en nuestra página piramicasa.es, también en Vital Pyramid en inglés. Los que están viendo este vídeo traducido, vitalpyramid.com y piramicasa.es, nuestras páginas principales. También piramicasa.eu en construcción ahora. Pueden ver la garantía que damos, y esa garantía no la podríamos dar si esto pudiera realmente, aunque fuera excepcionalmente, hacer daño a alguien. Esto no es como un medicamento que según unas variables químicas u orgánicas de cada persona pudiera hacer un efecto diferente al esperado. Aquí hay un efecto que es absolutamente universal y realmente a cualquier criatura, sea planta, animal o persona, jamás una pirámide bien hecha como esta, absolutamente paramagnética, jamás les puede hacer daño, al contrario. Tampoco hay una limitación de edad, ni hay una limitación porque tiene alguna enfermedad. Sí, hay una limitación que tenemos que advertir, que es que le pedimos a los drogadictos de drogas duras, de drogas pesadas, que no utilicen pirámides, porque se le van a potenciar algunos efectos, la resaca va a ser más fuerte. En algunos casos se puede dar lo contrario, que la droga se rompe, sobre todo las drogas sintéticas, la molécula se rompe más rápido. Entonces, bueno, si quieren proceder a una desintoxicación, muy bien, pero si no, lo que va a ocurrir es que el chute que se pegan a las 10 de la noche y les tiene que durar hasta las 10 de la mañana, no les va a durar, a las 3, 4 de la mañana van a estar con el síndrome de carencia. Digamos que es la única excepción, o sea, el tema drogas. Y las pirámides no es para drogadictos. Con medicamentos psicotrópicos, sí, se puede usar pirámides, pero con la precaución de tomar los medicamentos 2 horas antes de irse a dormir. Porque ahí sí tenemos un efecto no sobre la persona directamente, que tenemos un efecto sobre la molécula del medicamento, que no es algo natural que está entrando al organismo. No hay ninguna interacción negativa con ningún alimento, por ejemplo, pero sí con determinadas drogas, que no son cosas naturales. Puede haber una interacción con el alcohol y se pueden dar dos cosas: o que la resaca le dure mucho, si ha bebido mucho alcohol que no está acostumbrado justo antes de acostarse, o, como ha ocurrido en algunos casos, que beben alcohol, luego se meten en la pirámide y la borrachera que les tenía que durar un buen rato se les va muy rápidamente. Esto ocurre cuando es un alcohol muy bueno. Si el licor que están tomando es muy bueno, los efectos se les van a ir muy rápido. Bueno, en fin, hay muchos temas relacionados que son excepcionales, pero en general la pirámide no puede hacer daño al organismo per se. Por eso podemos certificar, como verán ese certificado en la web, por escrito, que se producen los efectos buscados, los efectos determinados por el Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional en Cuba, y al mismo tiempo firmamos nosotros que no hay ningún efecto secundario indeseable. Bueno, vamos a ver, algunas preguntas tengo muchísimas preguntas y vamos a tener que hacer varios vídeos, pero vamos con las más habituales. Si afecta a los vecinos de al lado, de arriba o abajo. Sí, puede afectar positivamente. La antipirámide que se forma, la antipirámide superior, es un campo que todavía no tenemos explorado, pero no llega a formarse normalmente porque vamos a suponer que tuviéramos un vecino aquí arriba, y no lo hay, pero si esto fuera un piso y hubiera un vecino, no le daría la antipirámide superior, que todavía queda dentro del espacio de nuestro cuarto. Daría la pirámide superior, la primera pirámide virtual superior. En realidad decimos virtual porque no se ve, pero energéticamente existe, como existe la proyección magnética de la antipirámide inferior, que es la que más se usa en terapia de consultorio y en emergencias y en urgencias, y en todos los hospitales cubanos hay una sala de terapia piramidal.
ya se utiliza en toda Cuba. Hay 2.500 médicos más o menos preparados y enseñando, algunos haciendo escuela y otros viajando incluso por otros países enseñando a utilizar la terapia piramidal. Nosotros también lo enseñamos aquí en España, a veces damos conferencias y talleres. Pero bueno, vamos con la pregunta. No puede producir daño ni molestias a los vecinos, sí que les puede influir positivamente, porque el campo piramidal abarca, con seguridad, en este modelo de pirámides abarca medio largo de la base, es decir, esta tiene 2,10, más o menos a poco más de 1 metro llega el campo piramidal. Si hubiera un vecino justo del otro lado de esa pared, seguramente el campo piramidal le estaría afectando positivamente, el mismo efecto del campo. Cuando yo estoy durmiendo aquí, las cabezas o los pies me pueden quedar fuera del volumen piramidal, pero eso no es ningún problema, porque realmente el campo, por ejemplo, en este caso, la estructura está ahí, pero el campo llega hasta aquí, y puede que un poquito más. Entonces, aquí mismo donde yo estoy recibiendo un efecto beneficioso de la pirámide, lógicamente no tan intenso como dentro. Abajo tampoco se forma la antipirámide inferior, sobre todo en los pisos modernos, porque bastan unos hierros como los que hay en la estructura para que ya no se pueda formar la antipirámide. La antipirámide, tanto la superior como la inferior, es muy fácil romperla. De hecho, cuando hacemos una mesa para una pirámide pequeña, para consultorio, evitamos colocarle metales o elegimos muy bien cómo lo vamos a poner para que no rompa la antipirámide. De hecho, es más fácil hacer que no haya antipirámide que la haya. Entonces no molesta ni a los vecinos de arriba ni a los vecinos de abajo. En casas de madera hacemos un cálculo de las medidas y si el usuario tiene una casa de madera, entonces sí tomamos alguna precaución, ponemos un pequeño dispositivo agregado que no cuesta mucho. De hecho no lo cobramos al cliente, ponemos un dispositivo y nos aseguramos que no haya antipirámide por encima. Pero sí tenemos un caso de concatenación piramidal muy interesante. Esto se dio entre unos clientes y amigos del Escorial, donde en un mismo edificio hay en la planta baja una piramicama. En el dormitorio de arriba no, y en el dormitorio del vecino del segundo piso también tiene una piramicama. El que está en el medio está recibiendo el efecto de las dos pirámides y está de maravilla. Y se han dado cuenta porque simplemente les ha comunicado, les ha comentado que no sabe qué pasa, que está todo muy bien, que se siente muy bien, que está... Y estos han mirado pues y le han dicho, oye, que yo tengo mi pirámide arriba, oye, y yo tengo mi pirámide debajo tuyo. Parece que el efecto te está yendo, el mismo efecto que estamos teniendo tú, lo estás teniendo, que estamos teniendo nosotros, lo estás teniendo tú. Efectivamente, pues el otro día me han llamado por teléfono para comunicarme esto y sí, bueno, pues es que se da un fenómeno de concatenación, que nosotros también ya lo tenemos estudiado, donde estas dos pirámides, una vez que están trabajando, se relacionan los campos magnéticos de alguna manera, aunque sea en forma sutil, se termina formando un huevo piramidal, o un huevo áurico, por así decirlo, que le llamamos concatenación, en este caso vertical. También se hacen concatenaciones laterales, con una pirámide al oeste, la otra al este, o concatenación longitudinal, cuando están ubicadas en la misma línea norte-sur. Esta concatenación longitudinal potencia tremendamente a las pirámides. Por eso es que cuando hemos hecho nuestros experimentos nos hemos dado cuenta que en Giza los grandes constructores de pirámides, hace muchos más milenios que lo que dice la egiptología oficial, pues en Giza se dispusieron las pirámides de tal manera que no hubiera una concatenación plena. Sí que están concatenadas y todo el conjunto tiene una armonía, pero si las hubieran concatenado de norte a sur, no se podría uno ni acercar a la zona de Giza, porque el efecto piramidal sería tan potente que la gente se descompondría antes de entrar. De hecho, así les ocurre todavía a algunas personas cuando van a entrar a una de las grandes pirámides. Bueno, esto lo vamos a hablar en otros vídeos de distintos temas, ¿no? Continuando con este primer vídeo de preguntas y respuestas. En síntesis, para no dejarles colgado con el tema de los vecinos, no se preocupen. Si hay un efecto, siempre será benéfico, ya sea por concatenación o por lateralidad. Lo que no habrá nunca es un efecto nocivo por antipirámide superior o inferior, porque se rompe muy fácil con el mismo metal de las construcciones o con un dispositivo que le agregamos nosotros cuando es una casa de madera. Si momifica todo, ¿cómo es posible que sea bueno el efecto? Bueno, momifica la materia muerta, es decir, la pirámide impide todo proceso de putrefacción, por eso es que hay momificación. Si los egipcios, de los que tenemos grabados y papiros y todos sabemos muy bien que los egipcios de las épocas faraónicas conocidas, las últimas épocas faraónicas, momificaban a
a los dignatarios, a los faraones, a través de un proceso de taxidermia, es decir, sacaban vísceras y hacían toda esa cosa tan cutre, tan terrible con los cadáveres. Bueno, pues si hubieran sabido realmente el efecto de la pirámide, que puede momificar a una persona simplemente dejándola en el interior, sin necesidad de sacarle ninguna víscera, pues no hubieran hecho esa barbaridad con sus dignatarios a los que querían preparar para el más allá. Les hubieran metido dentro de la pirámide y posiblemente alguna vez haya pasado. La historia del antiguo Egipto de 4.000 años para atrás es muy poco conocida y de hecho de 4.000 años para adelante y aún de la época tolemaica es muy poco conocida a pesar de porque hay pocos documentos que han sido traducidos. Y parece que hay reticencia a seguir traduciendo porque es que cada vez que traducen un documento de la época tolemaica se caen tantas teorías que se desmonta todo como cada vez que descubrimos cualquier cosa nueva en Egipto. Así que la historiografía se desmonta con muy poco. Y lo que sí es evidente es que los faraones respetaban muchísimo las pirámides, las cuidaban y seguramente las utilizaban para la salud. Bueno, no voy a entrar a hablar de los temas históricos porque para eso también hacemos otros vídeos especiales de cada tema y seguimos con las preguntas. Usted no se va a momificar, no. Los seres vivos no nos momificamos porque bebemos agua. La planta la regamos, si la tratamos dentro de una pirámide regamos la planta. Las semillas, por ejemplo, fíjense que la semilla se seca, la semilla se liofiliza. Es como si se momificara, pero no pierde el poder germinativo. Hemos tenido semillas de zanahoria durante más de 5 años y cuando las hemos plantado, que las hemos contado, que no ha fallado ninguna, ha fallado la posibilidad de que ya, como las conté a la rápida y cuando lo siembras y tal, bueno, pues 98% es prácticamente la totalidad en el caso de una siembra de más de 300 semillas. Y entonces, no se momifica, se liofiliza. Pero una carne se momifica, una carne que pongamos aquí, se va a secar, se va a momificar, y luego, si pasa 3 meses, por ejemplo, esa carne dentro, no se va a podrir nunca más. Pero nunca va a oler a podrido, va a oler muy fuerte a carne siempre. Puede no ser un olor muy agradable porque el olor de la carne momificada es diferente, pero no es olor a podrido, no se le acercan las moscas. Además, como les decía, los seres vivos no nos vamos a momificar porque bebemos agua. Al contrario, lo que pasará con nosotros es que nos va a revitalizar, que es lo que produce, además de protegernos de un montón de enfermedades que no podremos contraer nunca. Me pregunta esta usuaria, ¿y usted mismo las usa? Y si es así, ¿desde cuándo? Hombre, yo no fabricaría y no vendería una cosa y que presento con todos los beneficios que tiene, que son hasta difíciles de creer para los que no están acostumbrados, si no fuera porque las uso y las usa mi esposa. Claro que usamos las pirámides. A ver, yo me curé del reuma con 24 años, hace muchos años que usé la primera pirámide. Luego, por viajes y por andanzas y por vivir en distintos sitios, bueno, pues no tenía ni lugar ni tiempo a hacer una piramicama. En la vida de los investigadores es un poco así, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que autofinanciarnos, como en mi caso, que tenía que financiar un laboratorio y financiar mis estudios y financiarme toda la vida. Entonces es un poco complicado. Pero volví a dormir en una piramicama, la primera que hice, porque íbamos a hacer con mi mujer casas piramidales. Esto en el 2001, pero de 2 años antes ya yo quería, por lo menos ya que estaba estable, dormir con ella en una cama piramidal y empezar ya otra vez a utilizar todos los beneficios. El problema que tenía era que no habían elementos paramagnéticos totales, entonces pues era un poco riesgo y hacerla de madera resultaba caro, complicado, había que gastar mucho. Bueno, en el vídeo de materiales para pirámides hay más al respecto. El caso es que cuando hice una de aluminio para usar de vez en cuando, y bueno, era una maravilla, por supuesto yo ya lo conocía, ella no, ella empezó a darse cuenta de lo maravilloso que es esto, y bueno, cuando hice Piramicasa en el año 2001, ya llevábamos 2 años utilizando pirámide, y luego empezamos con la idea de hacer casas piramidales, pero bueno, hemos hecho muy poco al respecto porque no es fácil cambiar de casa, pero sí es fácil cambiar de cama, mucho más económico y además 8 horas diarias de tener los efectos piramidales prácticamente es tener todos los efectos de la piramicama, de la pirámide propiamente dicha. Entonces, luego descubrimos por fin un material que lo elaboran exclusivamente para nosotros y hicimos la matricería y ya empezamos a utilizar en forma permanente la pirámide. Desde ya, hace
pues 15 años que no sé lo que es una gripe, ni un resfrío, sí, pues te resfrías, porque si haces locuras por ahí de estar entrando y saliendo por aire acondicionado, o me he quedado congelado con aire acondicionado, por ahí te agarras un resfrío, pero no una gripe, o sea, no hay oportunismo bacteriano, entonces es prácticamente imposible engriparse. Se puede tener una moquera, un resfrío, si uno se ha congelado, si uno ha pasado esas cosas, pero el cuerpo está protegido, no llega a producirse ni fiebre. Sí, claro, por supuesto que usamos pirámides, somos los primeros usuarios y estamos ahora en proceso de construir, porque claro, vivir en una casa piramidal es lo óptimo. Pero por lo menos con esto ya tenemos 8 horas diarias de uso de una pirámide. Luego otra pregunta es que, ¿por qué tiene usted la barba blanca si es anti-aging? Bueno, es normal, tengo casi 56 años, y de hecho he tenido la barba mucho más blanca que ahora y el pelo también todo blanco, porque he estado envenenado con mordidas de víboras, por una época se me puso blanco, luego enseguida se me recuperaba el color, en fin, cosas del hecho de haber estado cada tanto utilizando pirámides para dormir, para estar haciendo experimentos y por ahí utilizándolas cuando podía. No sé si eso tenga mucho que ver o es un factor genético. Los varones de mi familia, casi todos a los 23, 24 años ya son entrecanos o canosos completos y difícil que haya alguno que tenga un pelo negro después de los 30, 40 años, nadie. Entonces, pues mi pelo es negro natural, no me pongo nada, no me tiño el pelo. De hecho tengo algunas canas que se lo pueden ver, pero la barba, pues me ha blanqueado un poco más y por ahí vuelve a estar un poquito negro, no es variable. Y además, tiene más que ver con la absorción del cobre que con la edad propiamente dicha. En algunas personas se le puede poner todo blanco por falta de absorción de cobre, pero hay muchos factores y no puedo entrar en detalle de cada uno de ellos. Bueno, una pregunta que me hacen sobre la alimentación. Hombre, si es necesario mantener una buena alimentación cuando se utiliza una pirámide. Claro, es que la buena alimentación hay que mantenerla con pirámide o sin pirámide. Son dos cosas completamente separadas. Pero desde ya, que si me gasto 2000 y pico euros en una cama piramidal, no estaría mal que me gastara en comer de lo mejorcito. Por lo menos seleccionar con un poco de conciencia. No hace falta comer caro. Comer caro no tiene sentido. Justamente son las comidas más normalitas las que tienen. Yo no hago ninguna dieta, mi mujer es una gran cocinera y comemos de todo, pero muchas veces comemos en restaurantes porque viajamos mucho, somos todavía, la mayor parte de las pirámides las tenemos que instalar nosotros, entonces, y me gusta hacerlo porque además me permite un contacto con los clientes que luego pasan a ser amigos, esto es una maravilla. Entonces, pues hay que viajar y lo malo que tiene es eso, que tienes que comer en restaurantes y a veces no es lo mejor, pero en casa siempre comemos de lo mejor y sin necesidad de gastar demasiado. La buena alimentación, el dormir en una pirámide, el hacer deporte, en fin, todo hace una vida sana, ¿no es cierto? Pero no tiene nada que ver que comas una cosa, como les decía antes, sí, un medicamento puede tener que ver con el uso de la pirámide. Si tomas medicamentos psicotrópicos porque vas a un psiquiatra y te receta porquerías, mi primera recomendación es que no vayas más y que no tomes medicamentos y que si los tomas te hagas una desintoxicación medicamentosa, que te lo tiene que hacer un médico, no te lo puede hacer cualquiera ni tú. Pero si tomas medicamentos psicotrópicos o pastillas para dormir, tómalas 2 horas antes de acostarte en la piramicama porque se te puede potenciar el efecto en alguno de esos medicamentos, porque son drogas. Si tomas drogas pesadas, pues mira, desintoxícate de las drogas y después utilizarás una pirámide. Bueno, hay muchísimas preguntas, vamos a ir repartiéndolas en distintos vídeos porque si no se hacen demasiado largos para mí y para ustedes, pero sobre todo para ustedes. Yo podría estar ahora hablando de esto porque llevo toda la vida trabajando con las pirámides, desde los 5 años, voy a cumplir medio siglo de investigación de pirámides, hasta los 14 años en teoría, en libros, desde que era un niño, luego de los 14 años, 10 años de experimento, luego 6 años de laboratorio de investigación cuántica, luego continué y todavía seguimos, porque todavía seguimos encontrándole aplicaciones. Pero la mejor de todas es la que puedes tener tú, cambiar tu cama obsoleta, ese trasto viejo que se usaba antes, por esto, que es el presente y el futuro.